Ahora sí quiero pedirles que inclinen conmigo sus rostros y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, tu pueblo se haya reunido en esta mañana con el motivo de tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces, pero también para escuchar tu voz hablando a tu pueblo por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto sobre nuestros corazones. Nos ayude a entender el tiempo en que estamos viviendo y cuál es nuestra responsabilidad como adventistas. Acompáñanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo imploramos en el precioso nombre, incomparable nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar en esta mañana formulando algunas preguntas. ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras iglesias que existen en el mundo contemporáneo? ¿Será que la Iglesia Adventista tiene el mismo mensaje que las demás iglesias? ¿O será posible que la Iglesia Adventista tiene un mensaje distintivo y especial para este tiempo? La respuesta a estas preguntas se halla en un concepto que tiene solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista comparte con otras iglesias algunas de sus doctrinas. Hay otras iglesias no adventistas que guardan el sábado, que creen que la ley todavía está vigente. Hay iglesias que tienen altos principios de la salud, como los mormones. Aún hay una iglesia que cree que los muertos nada saben, los testigos de Jehová. Es decir, casi todas las doctrinas de la Iglesia Adventista son compartidas por uno u otro grupo religioso. Pero hay un concepto que es exclusivo de la Iglesia Adventista. Es la cosmovisión de la Iglesia Adventista. La palabra cosmovisión significa aquello que explica todas las dimensiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es el concepto adventista del santuario, único en su género. Por eso la sierva del Señor escribió esta cita que se encuentra en el libro El Evangelismo, página 165. La comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuán importante es el fundamento? Si no hubiera fundamento de este edificio, el edificio se desplomaría. La sierva de Dios dice que la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que para comenzar nuestro estudio, yo quiero repasar un poco los servicios del santuario. Ahora ustedes saben muy bien cuál era la geografía del santuario. En primer lugar teníamos el campamento a donde vivía el pueblo de Israel. Luego llega uno y entra al patio del santuario. Y ahí en el patio se encuentra el altar del sacrificio y se encuentra el lavacro, a donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al siguiente lugar, el lugar santo del santuario, el primer apartamento de la carpa. Y luego después del lugar santo encontramos el lugar santísimo del santuario. Es decir, nos hemos movido del campamento al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Y luego el último paso en el santuario era cuando el sumo sacerdote sacaba los pecados que habían sido depositados en el lugar santísimo
y los sacaba y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. 5 pasos en el santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y luego otra vez el atrio, a donde se colocaban los pecados sobre la cabeza del macho cabrío. Ahora, cada uno de estos sitios enseña una lección en cuanto a la ministración de Cristo en el plan de la salvación. Lo que quiero hacer ahora es ir apartamento por apartamento, parte por parte, para explicar la función de Cristo en cada una de las partes. Hablemos en primer lugar del campamento. Saben, generalmente cuando los adventistas estudiamos el santuario, comenzamos nuestro estudio en el atrio, en el altar del sacrificio. Yo creo que es un error comenzar nuestro estudio del santuario en el atrio, en el altar del sacrificio, que representa la muerte de Cristo. Porque Cristo tuvo que hacer algo antes de morir. Jesús tuvo que venir a nuestro campamento, a donde vivimos nosotros, para vivir una vida perfecta, para que su sacrificio fuese aceptable. Jesús tenía que tejer un manto perfecto de justicia por su obediencia antes de su muerte. La ley de Dios exige absoluta perfección. Yo pregunto, ¿cuántas personas aquí le pueden ofrecer a la ley perfección absoluta? ¿Quiere levantar la mano si usted le puede ofrecer a la ley perfección absoluta? Nadie levanta la mano. Si lo hubieran levantado, entonces ese sería su primer pecado, porque es mentiroso. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la ley exige perfección y nadie en el mundo le puede ofrecer perfección a la ley. Un problema serio. Así que, ¿qué hizo Jesús? Vino a habitar entre nosotros. Dice en Juan 1:14. Vivió la vida que nosotros debemos vivir. Nunca pecó. Vivió en lugar de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, tejió un manto de perfecta justicia accesible a todo ser humano que jamás haya vivido en el planeta Tierra. Jesús obedeció en lugar de todos los seres humanos. No se me inquieten. No significa que todos los seres humanos se van a salvar. Cristo vivió la vida que nosotros debemos vivir. Vivió esa vida en lugar de todo pecador que jamás haya vivido. Pero había otro problema. No solo no podemos nosotros ofrecerle perfección a la ley, por eso Jesús tuvo que ofrecerle a la ley la perfección que la ley nos exige a nosotros en nuestro lugar, sino que la ley dice, si tú no me ofreces perfección, tienes que morir, porque la paga del pecado es muerte. Así que teníamos un doble problema. Problema número uno, no tenemos perfección para ofrecerle a la ley. Problema número dos, como no le podemos ofrecer perfección a la ley dice, tú eres pecador y tienes que morir. Es decir, tenemos todos que morir bajo sentencia de muerte. Por eso Jesús, después de vivir su vida perfecta en el campamento con nosotros, fue al atrio, al altar del sacrificio, y cargó sobre sí todos los pecados de toda la raza humana que jamás se hayan cometido o se cometerán en la historia del mundo. Jesús murió por todos los seres humanos. Su muerte cuenta como la muerte de todos. Es decir, en el campamento Jesús vivió por todos. En el atrio, en el altar del sacrificio, el Señor Jesucristo murió por todos. Y luego el lavacro, que no tenemos tiempo de estudiar los detalles, el lavacro representa la resurrección de Cristo, donde Cristo se despoja de la muerte de una vez por todas para entrar al siguiente paso de su ministración en el lugar santo. Es decir, el campamento representa la vida perfecta de Cristo en nuestro lugar. El atrio representa la muerte y la resurrección de Cristo en nuestro lugar.
Pero no significa por eso que todo ser humano se va a salvar. Y usted dice, pero pastor, acaba de decir que Jesús vivió la vida perfecta en nuestro lugar, murió muerte en nuestro lugar. ¿Significa entonces que si lo hizo por todos los seres humanos se van a salvar? No. Jesús por su vida y su muerte hizo provisión para la salvación de todos los seres humanos, pero usted tiene que reclamar personalmente lo que Él hizo. Y eso fue lo que Jesús comenzó en el lugar santo del santuario. ¿Por quiénes intercede Jesús? ¿Intercede Jesús por todos los seres humanos? La Biblia dice que Él intercede por los que a Dios se allegan por medio de Él. La Biblia dice que es el intercesor. Es decir, cuando una persona se arrepiente, y el arrepentimiento es un don de Dios, y la persona confiesa su pecado y le dice a Jesús, Señor Jesús, yo creo que tú viviste una vida perfecta, yo creo que tú moriste por el pecado, Señor Jesús, yo merezco la muerte, yo no le puedo ofrecer a la ley lo que la ley exige, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, lo confieso, por favor Señor Jesús, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado, porque me ve en Jesús. Eso es lo que ha hecho Jesús en el lugar santo, recibir clientes, individuos reclamando su vida y su muerte para ellos. Es su obra intercesora como sumo sacerdote. Usted tiene que reclamarlo. Ahora escuchen lo que voy a decir. Pronto viene la Navidad. Y en la Navidad muchos dan regalos. ¿Cuánto le cuesta el regalo al que lo da? Supongamos que compró un regalo de $100, le costó $100. ¿Cuánto le cuesta a la persona que recibe el regalo? Nada. El que lo da paga, pero para el que lo recibe es gratis. ¿O será posible que alguien me da un regalo y la persona dice, páguemelo? Sería medio ridículo. Pero yo pregunto, ¿tiene usted la opción de aceptar o rechazar el regalo, sí o no? Claro que tiene la opción de recibirlo o de rechazarlo. Si lo rechaza, de nada vale que la persona haya pagado por el regalo. Jesús por su vida y su muerte compró el regalo de la salvación. Es gratis para nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos de recibirlo individualmente y personalmente. Y eso es lo que hace Jesús en el lugar santo. Y en el servicio del lugar santo, el Señor Jesucristo mete los pecados en el santuario. A través de su intercesión, los pecados entran al santuario, pero escuchen bien, entran al santuario por medio de la sangre de Cristo. Son pecados perdonados que están allá. Porque algunos dicen, la iglesia adventista no puede tener seguridad de salvación porque ellos dicen que los pecados están escritos allá. Y es verdad que los pecados están registrados allá, pero están registrados con la palabra perdonado al lado del pecado. Porque la persona se arrepintió, los confesó y confió en la justicia de Cristo Jesús. Escuchen bien. No nos quita la seguridad de salvación. Saber que los pecados entraron al santuario por la sangre nos debe preocupar es si los pecados no entraron allá, porque si no entraron allá, están aquí. Más vale meterlos allá por la sangre de Cristo. Es nuestra mayor seguridad de salvación tener los pecados metidos allá. Por medio de la intercesión de Cristo que presenta su vida y su muerte. Dice, Padre, mi vida y mi muerte, este pecador miserable me ha recibido como Salvador. Padre, no mires la vida de él o de ella, mira la vida mía. No dicte sentencia de muerte contra él o ella. Yo sufrí la muerte por esa persona. Y como dice el apóstol Pablo, en ese momento somos aceptos en el amado.
Pero lo que sucede es que durante el transcurso del ministerio de Cristo, en el santuario celestial se van acumulando los pecados que fueron perdonados. Y por lo tanto, el santuario celestial se contamina, porque el pecado contamina. Y por lo tanto, en el lugar santísimo, una vez al año, ¿qué tenía que suceder? El santuario tenía que ser purificado del registro del pecado. Ahora, ¿saben lo que dicen algunas personas? Dicen, ¿cómo puede usted, pastor Borg, creer que en el cielo hay pecado? Si ese lugar es santísimo, ¿cómo puede haber pecado en un lugar tan santísimo? Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede Cristo, quien era santísimo, haber tomado pecado sobre sí? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús era santísimo, pero cargó el pecado. No era de él. El santuario es santísimo y toma el pecado, pero el pecado no es del santuario. Dios, el santuario, lo toma hasta el momento en que se pueda colocar sobre el que finalmente es responsable por esos pecados que se cometieron. ¿Qué es quién? Satanás. Azazel. ¿Entienden el santuario? Esto fue abuelo de pájaro. Tengo una serie de 32 temas trazando la doctrina adventista del santuario. He sintetizado los puntos principales. Así que en el campamento Jesús vive su vida perfecta. En el atrio Cristo muere y resucita por el pecador. En el lugar santo intercede por los pecadores. En el lugar santísimo sigue intercediendo, pero ahora empieza a purificar el santuario de los pecados. Y finalmente el último paso es colocar toda la carga de pecados que han sido confesados y vencidos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero formular una pregunta. ¿Cuál de estas etapas es verdad presente? ¿Qué parte de la obra de Cristo en el santuario es lo que nosotros debemos estar predicando ahora? ¿Cuál es la verdad presente para hoy? Mis hermanos y hermanas, no es complicado saberlo. ¿Usted quiere saber lo que es verdad presente? Averigüe dónde está Jesús ahora y qué está haciendo. Eso es verdad presente. Yo pregunto, ¿los cristianos creen que Cristo vivió una vida perfecta por los seres humanos? ¿Todas las iglesias creen eso? Claro que sí. ¿Todas las iglesias creen que Cristo murió y resucitó? ¿Todas las iglesias creen que el Señor Jesucristo intercede por los pecadores? ¿Dónde está el punto especial de la iglesia adventista? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿En qué apartamento está Jesús ahora? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo, pero está haciendo algo más. Empezando con los que primero vivieron sobre la tierra, está examinando los registros para ver si ellos en realidad aceptaron a Cristo como su Salvador o no. Está purificando el santuario de los pecados del pueblo. Eso es lo que está haciendo ahora. Entonces yo pregunto, ¿cuál debe ser la verdad presente que se está predicando ahora? Debemos predicar en cuanto a lo que Jesús está haciendo, porque esa es verdad presente. Ahora yo pregunto, ¿la vida perfecta de Cristo es verdad? Sí, ¿cómo no? ¿La muerte de Cristo y su resurrección es verdad? ¿Su intercesión en el santuario es verdad? Pero solo la obra que está haciendo en el lugar santísimo es verdad presente. Ahora no me entiendan mal. Jesús no podría estar desempeñando la obra que está haciendo sin los primeros pasos. Sin su vida perfecta, nada podría hacer en el lugar santísimo. Sin su muerte y resurrección, nada podría hacer en el lugar santísimo. Sin su obra intercesora, no podría hacer nada en el lugar santísimo. Los pasos anteriores son todos importantes, pero hay que verlos en el marco de lo que está haciendo Jesús ahora, en el lugar santísimo del santuario. Ahora, quiero que nosotros vayamos en nuestras mentes a un mensaje que encontramos en Apocalipsis 2 y 3. Solamente no busquen los capítulos porque
Voy a darles solamente un panorama global. Allí tenemos las 7 iglesias. Ahora, la mayoría de los eruditos conservadores que todavía creen en la inspiración de la Biblia, creen que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia. Eran iglesias literales en Asia, pero cada una tenía características que representan una época de la historia de la iglesia cristiana. Por ejemplo, enseñan que Éfeso representa la iglesia apostólica. Esmirna representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. Pérgamo representa la iglesia a donde empezó a entrar la apostasía a la iglesia en los días de Constantino. Tiatira, donde obra esa mujer Jezabel, esa mujer ramera, representa la iglesia papal. Sardis representa la iglesia, las iglesias protestantes, el origen del protestantismo. Es decir, nos hemos movido de la época apostólica a la época de las persecuciones de los emperadores romanos. Nos hemos movido a la época cuando la apostasía entró a la iglesia a través de Constantino. Hemos pasado al momento de la supremacía papal y luego tenemos la reforma protestante, la quinta iglesia. Pero quiero enfocarme especialmente en la sexta iglesia. Yo pregunto, ¿la sexta iglesia tendría que surgir hacia el final de la historia? ¿Tendría que surgir la sexta hacia el final? Pues lógico. Si la primera es la apostólica, la segunda es la perseguida, la tercera es la apostasía, la cuarta es el papado, la quinta es la reforma protestante, tiene que ser algo que está ocurriendo después de la reforma protestante. Es decir, la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, es una iglesia que viene después de la supremacía papal y después de la reforma protestante, pero antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero que notemos algo interesante en cuanto a la iglesia de Filadelfia. Vayan conmigo a Apocalipsis 3 y el versículo 7 y 8. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 7 y el versículo 8. Quiero que noten que delante de la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, después del dominio del papado, después de la reforma protestante, esta iglesia se le coloca algo adelante. Dice allí en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora escuchen, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que hay una llave que abre y que ¿qué? Y que cierra. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué se coloca delante de Filadelfia? La sexta iglesia hacia el final de la historia, después de la reforma protestante y el dominio papal. Una puerta abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora surge la pregunta, ¿a dónde conduce esa puerta que es colocada ante Filadelfia? Pues en el santuario había 3 puertas. Una puerta conducía del campamento al atrio. Esa podría ser la puerta que se menciona aquí, la que lleva del campamento al atrio. No, ¿cuándo fue que Jesús fue del campamento al atrio? Cuando murió en la iglesia apostólica. No puede ser en la sexta. La segunda puerta llevaba del atrio al lugar santo. ¿Esa puede ser la puerta que se colocó ante Filadelfia? No, ¿cuándo Jesús entró al lugar santo? Cuando ascendió al cielo. Así que no puede ser la puerta que lleva del campamento al atrio, porque Jesús entró por esa puerta para morir cuando estuvo en la tierra. No puede ser la puerta que conduce del atrio al lugar santo, porque Jesús entró por esa puerta, se abrió, Jesús entró cuando comenzó su obra intercesora en el lugar santo del santuario celestial. ¿Cuántas puertas nos quedan? Una sola. ¿Cuál? La que lleva del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo.
Es decir, la puerta abierta que se coloca entre Filadelfia, la sexta iglesia, la penúltima iglesia, la que vive al final de la historia, se coloca una puerta abierta delante de esta iglesia. Ahora, la pregunta clave es, ¿podemos comprobar bíblicamente que la puerta abierta era la puerta del lugar santísimo? Lo podemos demostrar. Vamos a Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Y ahora viene algo muy interesante. Apocalipsis 11, 19 está hablando de algo que sucede durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Están captando el asunto? ¿Cuándo se coloca la puerta abierta ante Filadelfia? ¿Bajo cuál iglesia? La sexta. Ahora el texto que vamos a leer está hablando de una puerta que se abre en la sexta trompeta. Paralelo, sexta y sexta. ¿A dónde conduce esa puerta abierta? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue abierto? El templo de Dios. ¿Y qué se vio allí? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Saben algo interesante? Estos fenómenos que se mencionan aquí, donde dice relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo, esos fenómenos se mencionan en Éxodo 19, cuando Dios estaba a punto de revelar su ley. ¿Qué se va a ver dentro del arca del pacto? Cuando se abra el templo, se va a ver ¿qué cosa? La ley de Dios, porque son los mismos fenómenos. Ustedes pueden leerlo en Éxodo 19. Dios está por abrir el lugar santísimo. Y déjenme decirles algo, el lugar santísimo se abría tan solo en el día de expiación al final del año religioso judío. ¿Me están siguiendo hasta este punto? Ahora, quiero mencionar la perspectiva que nos da Daniel 7, porque vamos a ver tres perspectivas paralelas aquí. Hemos visto ya la sexta iglesia, puerta abierta. No puede ser del campamento al atrio, ni el atrio al lugar santo. Eso se abrió al principio de la era cristiana. Luego vimos a la sexta trompeta, se abre el templo, se ve el arca del pacto y hay los fenómenos de cuando Dios reveló su santa ley. Pero ahora vamos a mirar otra línea que presenta la Biblia, la de Daniel 7. Ahora, yo solamente voy a mencionar, ustedes han estudiado Daniel 7. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Ay, eso fue débil, hermanos y hermanas. Ustedes como que no desayunaron hoy. ¿Qué representa el león? Babilonia. Bueno, un poco mejor. Luego tenemos un oso. ¿Qué reino representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué es el leopardo? Grecia. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón. ¿Qué representa el dragón? El Imperio Romano. Luego al dragón le salen ¿cuántos cuernos? 10. ¿Y qué representa eso? Que el Imperio Romano se dividió. Luego entre los 10 sale un cuerno ¿qué? Pequeño. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Roma papal. ¿Cuánto tiempo gobierna? 1260 años, que terminan ¿en qué fecha? Escuchen bien, hermanos y hermanas, ¿en qué fecha termina? 1798. Ahora viene lo importante, no se me distraigan. Yo sé que tenemos hambre de la comida que perece, pero esta es la que no perece. Así que tenemos que concentrarnos. Las grandes cosas de la palabra de Dios exigen concentración. El estudio de la Biblia exige disciplina. Yo puedo pararme aquí y les puedo contar 3 historias, hacerlas bien bonitas y hacer un llamado sentimental y muchos responden. Pero eso no es la verdad presente, son palabras mías. Tenemos que seguir el orden y la secuencia que da la Biblia. Tenemos que ser sistemáticos en nuestro estudio de la Biblia. Para que la gente no diga, eso es opinión del pastor Borg. No. Matemáticamente se pueden mostrar estas cosas. Ahora yo pregunto,
¿Cuál es la siguiente escena en Daniel 7 después de los 1260 años? ¿Han leído Daniel 7? Después de los 1260 años, mis hermanos y hermanas, dice que el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Comienza qué cosa? El juicio. ¿Cuadra eso con lo que vimos de las iglesias? La sexta iglesia viene después de la Reforma Protestante y el dominio papal, cuando se coloca la puerta abierta. ¿Cómo no? En la sexta trompeta, eso viene también hacia el final, cuando se abre el lugar santísimo y se ve el arca del pacto y se revela la ley por los fenómenos que hay. ¿Cómo no? Y ahora vemos que en Daniel 7, después de 1798, aparece esta escena donde va a comenzar el juicio. ¿A dónde se hacía el juicio? En el santuario. En el lugar santísimo, en el día de expiación. Todas las líneas siguen el mismo orden. Ahora surge la pregunta: ¿a qué fueron Dios el Padre y Cristo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844? ¿Saben qué día es hoy? 22 de octubre. Vaya coincidencia. Estamos celebrando unos cuantos años después del gran chasco. Y no debería usar la palabra celebrando, porque no hay razón para celebrar, porque todavía estamos aquí. Y no deberíamos estar aquí. Ahora escuchen. En Daniel el capítulo 7 dice primero que el Padre, ustedes pueden leer el versículo 9 y 10, dice que el Padre va a un lugar, se sienta y dice que el juicio empieza y se abren los libros. Y luego en el versículo 13 y 14 dice que sobre las nubes del cielo viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, no a la tierra, sino ¿a dónde? Al anciano de días. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Jesús no viene a la tierra con las nubes, viene al anciano de días, quien se ha movido al lugar santísimo y se ha sentado en el trono de su juicio y se han abierto los libros. Ahora Jesús viene a donde está el Padre para desempeñar ¿qué obra? Jesús va para recibir el reino. Lo pueden leer en el versículo 14. Dice que a Jesús le fue dado el reino. ¿Quién se lo dio? ¿Quién es el único que le puede dar algo a Jesús? Dios el Padre. Así que Jesús entra para recibir ¿qué cosa? Para recibir el reino. Así que necesitamos entender qué es el reino. En el juicio, el propósito de Jesús, entrar al lugar santísimo para el juicio, es para recibir de parte de su Padre el reino. Así que tenemos que saber qué es el reino. ¿Saben qué es el reino? El reino son las personas que verdaderamente recibieron a Cristo como Salvador personal. Es decir, el reino no se entiende en términos geográficos, sino que se entiende en términos de la gente que pertenece al reino. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jesús para demostrar quiénes son los súbditos verdaderos de su reino? ¿Qué tiene que hacer Jesús para demostrar quiénes en verdad pertenecen a su reino? Tiene que examinar los casos de cada uno. Y cuando se terminan de examinar todos los casos, el reino de Cristo está completo. Y se cierra la puerta de la gracia. ¿Me están entendiendo? Ahora, algunos dicen, pero pastor, si Dios sabe todo, ¿por qué Dios tiene que examinar los casos de los que profesaron el nombre de Jesús si Dios sabe todo? ¿Para qué necesita Dios un juicio? El juicio no es para Dios. Dios ha sido acusado ante el universo. Satanás logró conquistar una tercera parte de los ángeles. Tiene que haber tenido argumentos poderosos para conquistar a una tercera parte de los ángeles. Hay dudas y preguntas en cuanto a Dios.
Y Dios arbitrariamente no va a decir, estos son de mi reino y aquellos no. No, Jesús va a abrir los libros y va a demostrar quiénes en verdad se arrepintieron, confesaron su pecado y recibieron a Cristo como su Salvador personal y dependieron de la justicia de Cristo. Ese es el propósito del juicio. Y usted dice, pastor, pero ¿para qué tiene que hacerse eso? ¿Saben por qué? Porque no todo el que profesa el nombre de Cristo es un verdadero seguidor de Cristo. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Separar el trigo de la cizaña. ¿Saben cómo se llama eso? Juicio. El proceso de separar el trigo de la cizaña es el juicio. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿O todas las virgencitas son fieles seguidoras de Jesús? Todas tienen lámparas y todas tienen, aunque sea un poco de aceite, todas profesan a Cristo. Pero las 5 fatuas son falsas. Y cuando se cierra la puerta, escuchen bien, no es la segunda venida de Jesús, es la parábola de las 10 vírgenes. Cuando se cierra la puerta es el momento cuando la puerta de la gracia se cierra. Cristo recibe su reino y ya su reino está completo porque ha terminado el examen de todos los que profesaron a Jesús. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿O todos son peces buenos? ¿Recuerdan la parábola de Jesús de la pesca? Los pescadores salen, tiran la red y cuando traen la red a la playa, todos los pececitos son buenos. Yo sé que no. Cuando yo era niño, mis padres iban a una isla, íbamos de vacaciones a la isla de Margarita. ¿Hay algún venezolano aquí? Bueno, ni un solo, ya van a llegar porque ya van por Miami. Y están subiendo. Íbamos a Margarita, allá a la isla. ¿Conoce a Margarita? La isla. Íbamos a una playa que se llama la Playa del Tirano. Tempranito por la mañana a ver entrar a los pescadores. Traían las redes y en las redes había de toda clase de animal marino. Inclusive un pez así con un cuerpito bien delgadito y una cabezota, le decían sapo. ¿Y saben lo que hacían con los sapos? Tenían canastas en la playa y el sapo lo echaban a la canasta para botar y los peces buenos los metían a otra canasta. Ese es el juicio de separación. La red del evangelio reúne toda clase de gente en la iglesia. Gente buena y gente mala. Y los malos profesan seguir a Jesús. Hay que demostrar en el juicio quién en verdad recibió a Jesús. Yo pregunto, cuando se haga el juicio, ¿va a haber personas que profesan tener derecho de estar con Jesús que no tienen el manto? Usted conoce la parábola de Mateo 22. Yo pregunto, hay personas que dicen Señor, Señor, hacen milagros, echan demonios y dan profecías. En el nombre de Jesús, profesan seguir a Jesús. Y Jesús le va a decir, ay sí, ustedes tenían mi nombre, vengan para acá. ¿Qué dice Jesús? No os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Jesús dijo que iba a haber lobos entre ovejas, disfrazados de ovejas, dice él. Inclusive la Biblia dice que ministros se disfrazan como ángeles de luz. El apóstol Pablo dijo que hay muchos en la iglesia que tienen la apariencia de la piedad, pero no tienen el poder de la piedad. No todo el que reclamó el nombre de Cristo es un verdadero discípulo de Cristo. Por eso en el juicio hay que demostrar quién es quién. No para beneficio de Dios, sino para beneficio del universo. Porque Dios tiene un problema universal. Este mundito es un ejemplo en el contexto del universo total. Si es un problema universal, Dios necesita implementar una solución universal para que todo el universo quede satisfecho. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿El perdón se puede revocar? Sí, Señor. Escuchen lo que voy a decir.
Cuando usted se arrepiente del pecado, ya sea genuino el arrepentimiento o falso, y usted le ora a Jesús, Jesús le perdona ese pecado, sea sincero o no. El Señor Jesucristo acepta su profesión en ese momento. Pero en el juicio se examina si en verdad la persona se arrepintió del pecado o si tenía lágrimas de cocodrilo. Les voy a dar solo un ejemplo de la Biblia. Pueden leer Ezequiel 33, donde esto está claro también, pero un ejemplo de la parábola de los dos deudores. Había un deudor que debía 10,000 talentos, una cantidad que no se podía pagar, imposible de pagar. Y el señor de este siervo le dijo, mira, págame lo que me debes. Y dijo, yo no tengo con qué pagar, dame tiempo. Porque lo iba a echar a la cárcel, le iba a confiscar todo. Y este individuo empezó a clamar a su señor, ay, por favor, dame tiempo. Y el señor le dijo, mira, la deuda queda perdonada porque clamaste a mí. Vete tranquilo. Wow. No tengo que pagar ni un centavo. No, porque clamaste por misericordia. Acepto. Perdonado. Perdonada la deuda. ¡Wow! Este individuo saltaba en una pata. Salió alegre y contento salió. Y se consiguió a alguien que le debía 100 denarios. Una cantidad considerable, el equivalente de 100 días de trabajo. Pero una cantidad que se podía pagar, aunque fuera en cuotas. Lo consiguió y le dijo, págame lo que me debes. Y este individuo hizo lo mismo que había hecho él. Empezó a clamar, dame tiempo, ten misericordia de mí. ¿Qué misericordia? Ni qué pan caliente. Y dice la Biblia que lo tomó del cuello y lo estaba ahorcando. Pues los siervos, otros siervos, fueron y le contaron al Señor. Los siervos representan los ángeles que toman registro de lo que nosotros hacemos. Esta parábola tiene un simbolismo muy rico. Así que van y le dicen, mira, este individuo que tú perdonaste grande, se encontró uno que le debía un poquito y lo iba ahorcando. Y el Señor dijo, así es la cosa. Tráigamelo para acá, ahora viene el juicio, para ver si su arrepentimiento fue genuino o no. Y viene y el Señor le dijo, ¿cuánto fue que yo te perdoné a ti? Y con una sonrisa dice, 10,000 talentos, gloria a Dios. ¿Y qué es esto que yo oigo de ti, que yo te perdoné una deuda tan grande y tú no estás dispuesto de perdonar a tu semejante? Y se quedó callado. Y escuchen bien, se le revocó el perdón y se le echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Yo pregunto, cuando se examinen los casos en el juicio y se vea que nuestras acciones contradicen nuestra profesión, ¿Dios va a revocar el perdón que una vez dio? La parábola dice que sí. Las obras de ese hombre mostró que su clamor al Señor eran lágrimas de cocodrilo. Estaba triste no por el pecado de haberle desfalcado el dinero al amo, sino que estaba triste por el sufrimiento del castigo que le iba a venir. Triste de las consecuencias y no del pecado. Y solo en el juicio, por la forma que trató a los demás, se demostró si su arrepentimiento era genuino o no. Por eso, aunque somos salvos por gracia a través de la fe, seremos juzgados por obras, porque las obras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Porque usted no puede decir, yo tengo fe en Cristo y vivir como el diablo. Las obras demuestran si nuestra fe en Cristo y nuestro arrepentimiento es genuino o no. Eso es lo que hace Jesús en el lugar santísimo. Pero ahora escuchen bien. Las verdades distintivas de la iglesia adventista se encuentran en el lugar santísimo.
Lo que nos distingue de las demás iglesias se encuentra en el lugar santísimo. ¿Qué se encontraba dentro del arca del pacto? La ley. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la ley? Oh, fue clavada en la cruz. No se puede guardar. Era para los judíos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso dice el mundo cristiano. Pero cuando usted entra al lugar santísimo donde está Jesús, usted descubre que la ley está ahí, la ley está vigente, todavía está igualmente vigente. ¿Qué se encuentra en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano del sábado? Fue abolido en la cruz. El sábado era para los judíos. Guardar el sábado es legalismo, dice el mundo cristiano. La iglesia adventista dice, no, el sábado está en la ley y la ley está en el lugar santísimo. Cuando usted entra al lugar santísimo, usted descubre la vigencia de la ley y la importancia del sábado. No solo había eso, sino que cuando usted entra al lugar santísimo, usted también descubre la idea del juicio. Porque en el lugar santísimo era que se hacía la separación entre los justos e injustos en Israel. Los que clamaban y gemían y los que no. Es decir, la idea del juicio está en el lugar santísimo, porque ahí se desempeñaba el juicio. No solo eso, sino que en el lugar santísimo está también la reforma pro salud. ¿Recuerdan el poste de maná? Ahora escuchen bien. La hermana White tuvo una visión muy interesante, se conoce como la visión del halo, donde vio la ley, las tablas de la ley en el arca del pacto, y había una luz radiante que rodeaba el mandamiento del sábado. Es decir, el sábado estaba en realce. Y los enemigos de la hermana White dicen, bueno, ¿y dónde se encuentra eso en la Biblia? Saben que en el lugar santísimo, en el arca, se le dio realce al sábado de dos formas. Se le dio un énfasis al sábado. No solamente se encontraba el sábado en el cuarto mandamiento, sino que el maná indicaba que el sábado es una prueba para ver si el pueblo anda en la ley de Dios o no. Éxodo 16. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el sábado va a ser la gran prueba que divide a los fieles de los infieles? Lo mismo que pasó en Éxodo 16. Dios dice, voy a darles maná para probar si van a andar en mi ley o no. Al final de la historia, Dios va a decir, les voy a dar el sábado para ver si están dispuestos de andar en mi ley o no. Es decir, en el lugar santísimo estaba el sábado en la ley y estaba el sábado también en el maná, como una prueba de Dios, de su pueblo. Pero el maná también enseñaba otra lección. Dios quería enseñarle al pueblo a comer una dieta sencilla, vegana. Porque hay otro relato en el Antiguo Testamento donde el pueblo dijo, ¿queremos qué cosa? La carne de Egipto. Egipto representa el mundo. ¿Para qué queremos comer como come el mundo? Las ollas de Egipto. Ay, que pudiéramos comer esa comida. Nos tiene aburridos este maná vegano. Y Dios les dio lo que querían. Les dio codorniz y se enfermaron y hubo una mortandad tremenda en Israel. Dios quiso enseñarle a Israel una dieta sencilla. Y el maná estaba en el arca, en el lugar santísimo. ¿Saben qué más quiso enseñar Dios en el lugar santísimo? El estado de los muertos, como lo entendemos nosotros. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al estado de los muertos? Que cuando una persona se muere, ¿qué? Si fue buena, ¿para dónde va? Al cielo. Si fue mala, al infierno. Y si fue medio mala, al purgatorio. Y si todavía no había alcanzado el punto de ser buena o mala, va para el limbo.
Pero la iglesia adventista enseña que los muertos nada saben. Y está conectado eso con el juicio. Les voy a explicar por qué. El juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Ahí comenzó el juicio para dividir a los justos de los injustos. Ahora, yo quiero preguntarles esto. Si el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, ¿cuántas personas fueron al cielo antes de eso? ¿Pueden haberse ido al cielo sin que fueran juzgados? No. ¿Cuántas personas fueron al infierno antes de 1844 por ser malos? Nadie. Porque Dios no los va a mandar allá sin antes ¿qué? Juzgarlos. La idea de que el juicio comienza en cierto punto de tiempo significa que nadie fue para el cielo o para el infierno cuando se murieron. Porque el juicio tiene que determinar si van a ir al cielo o si van a ir al infierno. ¿Me están entendiendo? Es decir, la doctrina adventista en el lugar santísimo conlleva la idea de que los muertos nada saben. Quiero ir a un pasaje más, ya el tiempo se está acabando, pero yo tengo el púlpito. Y ya le he dicho a los del cuarteto que mantengan amarrado al pastor. Es tan importante esto, hermanos. Quiero compartir todo con ustedes, porque es vital esto. Es lo que distingue a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, en Apocalipsis 13, si van conmigo rapidito, Apocalipsis 13, 1 y 2, vamos a encontrar algo muy interesante. Las mismas bestias de Daniel 7, pero en orden inverso. Porque Daniel está mirando hacia adelante, Juan está mirando hacia atrás. Dice, me aparé sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ven todas las bestias de Daniel 7 ahí? En orden inverso. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 14 y el versículo 6 y 7, tenemos ahí el león, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano que tiene 10 cuernos. Luego entonces viene esta bestia que gobierna 42 meses. Y entonces en Apocalipsis 14, 6 y 7 viene lo que sigue después. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el anuncio terrenal. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que se tienen las bestias y ahora se anuncia el juicio. Como en Daniel 7 tenemos las bestias y luego viene la escena del juicio. Ahora hablemos un poco de este asunto de los mensajes de los 3 ángeles, que son el anuncio del comienzo del juicio, de que la puerta está abierta, de que va a empezar el juicio investigador. Voy a compartir algo muy importante con ustedes ahora. Los que apoyan el One Project, hemos estado hablando del One Project, son muchos, una organización establecida por jóvenes adultos mayormente. Ellos se enfocan casi exclusivamente en lo que llamamos soteriología, lo que pasó en relación con la primera venida de Jesús. Se enfocan en su vida, en su muerte y su resurrección. Ese es el enfoque. Y ellos dicen que eso significa que debemos enfocarnos solo en Jesús. Pero para ellos solo en Jesús
significa solamente en su vida, su muerte y su resurrección. Y posiblemente su intercesión, pero nada del lugar santísimo. Permítame leerles una cita muy significativa del Espíritu de Profecía, un poco larga, pero muy significativa. Se encuentra en Primeros Escritos, páginas 227 y 228. No hay ningún problema con enfatizar, mis hermanos y hermanas, la vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión para ascender por los seres humanos. Todo eso es vital e importante, pero si usted para en el lugar santísimo, usted no está predicando verdad presente. Escribió la hermana White, vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Ahora escuchen bien, Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús. Satanás estaba ansioso de que la gente creyera en Jesús. Eso es lo que está diciendo. En su crucifixión y su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, Satanás puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. ¡Wow! Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Escuchen ahora esto. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Ahora estamos hablando de yo, que estoy predicando. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, miren los grandes teleevangelistas de hoy, los del pare de sufrir. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. ¡Wow! Sigue escribiendo, esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace aparecer la religión de Cristo como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. No es suficiente predicar, sí, Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó y está intercediendo, y seguir viviendo las vidas sin victoria. Ahora, permítame darles un ejemplo de lo que yo considero ser una gran debilidad del One Project. Y tristemente, muchos de nuestros dirigentes van a las convenciones del One Project, lo apoyan y lo alaban. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Voy a leerles unas palabras de una dama, Cindy Touch. Fue directora asociada
del Centro White en Washington, D.C. Era empleada de la Conferencia General hasta hace unos 3 años cuando se jubiló. El 27 de septiembre de este año, ella escribió un artículo que se publicó en Spectrum. No les recomiendo que lean Spectrum. Pero ahí escribió este artículo. Ahora, voy a leer lo que ella escribió para que ustedes puedan captar que el problema con el One Project no es solamente lo que hace, sino lo que no hace. No es solo lo que predica, sino lo que no predica. Leo. Dice ella, yo he asistido a reuniones del One Project en 3 ocasiones. En Atlanta, Seattle y Chicago. Es decir, es testigo ocular ella. No obstante, no he asistido desde que me jubilé del Centro de Investigación White hace algo más de 3 años. Aun cuando no encontré que el One Project fuera espléndido en todo sentido, como mi buen amigo William Johnson. William Johnson fue el editor de la revista Adventista, The Review and Herald, por muchos años. Él fue a una reunión del One Project y dijo, esto es maravilloso, esto no tiene nada de malo. Entonces ella está reaccionando a lo que él escribió. Dice, aun cuando no encontré que el One Project fuera espléndido en todo sentido, como mi buen amigo William Johnson, tampoco lo encontré como un semillero de iniquidad, como lo creen algunos de nuestros hermanos y hermanas adventistas. Y luego escribió lo que le gustó del One Project. Dijo, lo que bendijo a mi alma. 1, la linda música cristocéntrica que fue presentada por el grupo de alabanza de Nicolás Zorc. 2, la oportunidad de discutir las presentaciones en grupos pequeños con franqueza y honestidad. 3, el énfasis sobre la necesidad de ser activos en nuestras comunidades para ayudar a los pobres, los marginalizados y los que no tienen voz propia. 4, el enfoque sobre la gracia y justicia de Cristo que fue esbozada por algunos de los presentadores. 5, un reconocimiento que el Espíritu Santo unge para la obra a aquellos a quien llama. Eso es lo que le gustó. Sigue diciendo, lo que faltó. Ahora esto es lo que ustedes quieren que noten. Lo que faltó. Dijo ella, faltó alguna mención positiva de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El concepto de un remanente que Cristo ha llamado con un propósito especial para este tiempo. La creación en 7 días literales y contiguos de 24 horas cada uno, no se mencionó. El libro El conflicto de los siglos de Ellen G. de White. El juicio investigador antes de la segunda venida. El evangelismo público, tal como ciclos satelitales dirigidos por reconocidos evangelistas adventistas. Y luego dijo esto, no se dijo nada de un Cristo cuya gracia abrumadora nos inspira a la santidad en nuestro estilo de vida y afecta nuestras elecciones en materia de vestimenta, comida y bebida, entretenimiento y sexualidad. Y dijo, tampoco se mencionó nada sobre las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis. El problema no es solamente lo que están haciendo, poniendo bandas de música rock, promoviendo la oración, tipos de oración que la Biblia no apoya. La idea de que hay que vaciar la mente para que entonces podamos escuchar la voz de Dios. Eso es el problema con lo que hacen, pero el problema es que no dan ningún énfasis a la verdad presente, al mensaje especial para este tiempo. Y debo decir que Cindy Touch no está en contra de este movimiento. Ella tiene muchos amigos en el movimiento, pero es honesta en decir qué es lo que no hubo. ¿Cómo puede haber una organización adventista si no menciona nada de la verdad presente? Porque no hubo nada de la verdad presente en las 3 reuniones o convenciones que ella estuvo.
Ahora, mis hermanos y hermanas, hay más que podría decir, pero permítame leerles nada más un par de citas para terminar. ¿Saben cuál es el gran secreto del lugar santísimo para hoy en día? A veces nosotros enfatizamos tanto lo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el día de expiación, que nos olvidamos lo que debía estar haciendo el pueblo. Yo tengo un sermón completo que prediqué en Victorville, en Southeastern California Conference, el año pasado, donde presenté este tema sobre qué debemos estar haciendo nosotros mientras Jesús purifica el santuario. ¿Saben lo que hacía el pueblo? Afligía sus almas, buscando a ver si había pecado en la vida. Ayunaban. Y el ayuno no es lo que ustedes creen, no es dejar de comer. La hermana White dice que el ayuno es abstenerse de todo lo que nos hace daño y participar moderadamente de lo que nos hace bien. E Isaías 58 dice que el ayuno que Dios aprueba es darle nuestra ropa a los desnudos, y significa visitar a los desamparados, y significa darle nuestro pan a los que necesitan, piedad práctica. Ese es el ayuno, no es dejar de comer, como muchas personas creen. Así que afligían sus almas, ayunaban. Tenían que congregarse alrededor del santuario para poner su mente en lo que estaba pasando en el santuario, porque se estaban borrando los pecados. Dios no iba a borrar nada del santuario que no hubiese sido borrado en el santuario del alma. Termino con dos citas de lo que dice. Uno, la hermana White dice qué es verdad presente, qué debemos estar predicando, que no está predicando el One Project, ninguna de estas organizaciones está predicando nada distintivo de la verdad presente. Dice la hermana White en Primeros Escritos, página 63, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Hay muchas verdades, dice ella en la Biblia, pero ¿qué necesita el pueblo ahora? Verdad presente. ¿Y a dónde está la verdad presente? ¿En qué apartamento? En el Santísimo. Sepa lo que está haciendo Jesús allá y entonces vamos a saber qué debemos predicar. Sigue diciendo, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Wow. Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Es decir, el mensaje del lugar santísimo explica el pasado, el presente y el futuro. Y luego dice ella, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Santuario, 2300 días, mandamiento de Dios, fe de Jesús, el mensaje del lugar santísimo. Y escuchen bien, mis hermanos y hermanas, estos mensajes serán un ancla para el pueblo de Dios en la crisis que vendrá. Viene una tormenta, mis hermanos y hermanas, una tormenta como ni siquiera nos imaginamos, mucho más fuerte que un huracán, que un tifón. ¿Cómo nos vamos a mantener anclados? ¿Creyendo el mismo mensaje que todas las iglesias? Pues entonces ellos también van a quedar anclados. Escuchen lo que dice la sierva de Dios, Primero Escritos 2:56. Hablando de los mensajes de los tres ángeles que se centran en el lugar santísimo. Estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y reciban, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. En la página 258 dice ella, me fueron mostrados 3 escalones,
los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Mis hermanos y hermanas, así de importantes son estos mensajes. Es un asunto de vida o muerte. Predicar el mensaje del primer ángel: teme a Dios, dale gloria. La hora del juicio ha llegado. Adora al Creador guardando su sábado. Si estás en Babilonia, sal. Y si no sales, vas a terminar recibiendo la marca de la bestia, dice el mensaje del tercer ángel. Es un asunto de vida o muerte. Así que, mis hermanos y hermanas, más vale que nosotros prediquemos el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia adventista para este tiempo. No perdamos el tiempo predicando lo que predican las otras iglesias, pues si estamos haciendo eso, ¿para qué existimos? Dios ha llamado este pueblo como un pueblo especial para este tiempo. Esta es la iglesia remanente del Señor, con todos los problemas que tiene. Pero se ha extraviado, se ha desviado de la función por la cual Dios llamó a esta iglesia. Y tenemos que regresar al camino que Dios trazó. Y debemos orar que eso sea así. Y debemos nosotros participar para que sea así.